Bienvenidos a todos formalmente. Vamos a iniciar este día. Este es el día número 4 de nuestro Bootcamp Trading desde cero, donde te estoy enseñando todo lo que tú necesitas para que llegues a la rentabilidad completamente gratis. Ustedes no tienen que darme un peso porque esto yo lo hago porque me nace. La mayoría de las personas no aprovechan, subestiman cuando tú le das algo gratuito. Pero realmente, muchachos, créanme que yo no me reservo nada. Yo hablo claro. Ahora, que tú lo vayas a dominar en 7 días, no te lo aseguro. Porque imagínate, lo que a mí me ha costado 5 años en aprender y desarrollar, yo te lo enseño en 7 días y es totalmente imposible que tú lo domines estos 7 días. Pero si eres una persona que realmente está comprometida con tus resultados, te vas a mantener practicando, estudiando, repasando hasta que lo domines. La mayoría de las personas que toman una mentoría gratuita, quizás porque no tengan dinero o porque no están verdaderamente comprometidos. Cuando tú inviertes en tus conocimientos, cuando tú inviertes dinero en aprender algo nuevo, tú te comprometes. Tú eres una persona que está comprometida con el resultado porque tú estás pagando algo que sabes que tienes que sacarle un beneficio. ¿Me doy a entender? Tú pagaste $1000 por hacer un curso. Tú sabes que tú tienes una inversión de $1000. Tú le vas a poner el empeño, tú le vas a poner la disciplina. Lo que define a una persona comprometida es que tanto dispuesto está a invertir en sí mismo. ¿Me doy a entender? Porque cuando tú haces una inversión grande es porque tú estás seguro de tu capacidad y de tu disciplina. El que no invierte en él mismo no confía ni en él. Porque si tú no eres capaz de invertir en ti, tú no confías en ti, tú no crees en ti. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, de ahí se define realmente una persona comprometida. ¿Qué tanto tú estás comprometido? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en tus conocimientos? Y no hablo de solamente de dinero, hablo de tiempo, hablo de consistencia, porque este espacio que nosotros sacamos hoy, a esta hora, es un espacio que cuesta dinero. A mí me cuesta dinero porque yo pudiera estar haciendo otra cosa, pudiera estar dedicándoselo a mi negocio, a mi academia, pudiera estar dedicándoselo a desarrollar otro negocio, a mi familia, otra cosa. Pero el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, si tú realmente estás invirtiendo hoy tu tiempo aquí, sácale provecho, ponle carácter, que no te vas a arrepentir. Hoy vamos a hablar de los principios de la rentabilidad. Los principios de la rentabilidad, primero, para yo poder hablar de estos principios, tenemos que definir qué es rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad para ti? ¿Qué es rentabilidad? Para mí, la rentabilidad es tener un resultado en un periodo de tiempo determinado. Ojo, porque a partir de hoy, muchachos, nos vamos a olvidar del dinero. ¿Cómo así? Hoy nos vamos a olvidar del dinero, muchachos. Sí, nos vamos a olvidar el del dinero rotundamente. Rentabilidad es tener un resultado positivo en un periodo de tiempo determinado. Y cuando yo te hablo de un resultado positivo, no te estoy hablando de dólares. Hoy quiero que cambiemos la mentalidad de dólares o dinero, como le quieras poner. Le vamos a cambiar el nombre hoy a esto. De ahora en adelante no nos vamos a enfocar en el dinero. El dinero es una consecuencia. El dinero es una consecuencia de cómo tú administras tu capital. Entonces vamos a cambiar los dólares o el dinero por los pips y los TAS. ¿Qué es eso de los pips y los TAS? Vamos a definir qué son los pips en el mercado. Los pips es la unidad de medida que mide el recorrido de un activo. O sea, cuando nosotros decimos que la cotización del Nasdaq subió, yo te puedo decir, la cotización del Nasdaq subió hoy 50 pips. O puedo decirte, la cotización bajó 50 pips. Bien, eso me quiere decir es el recorrido del precio. O sea, ¿cuánto pips o cuánto costó mover el mercado? Cuando hablamos de pips, estamos hablando de la unidad de medida que mide el recorrido del precio. Por ejemplo, ¿cuánto le costó a Nasdaq moverse desde este punto importante a este punto importante? 50 pips, 100 pips, 200 pips. Así se le llama, la unidad de medida. Es como que tú vayas a medir el agua, tú sabes que tiene el volumen. Cuando tú vas a el peso de algo, tú sabes que la unidad de medida es kilogramo o libra. Aquí pasa lo mismo. Con la unidad de medida del activo son los pips. Bien, entonces yo te puedo decir que Nasdaq, yo a final de un periodo de tiempo terminé con 50 pips en positivo. Entonces, ¿qué es lo que le da el valor a los pips? El lotaje. El lotaje es lo que le da valor a los pips. Grábense eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, podemos decir
que el precio se movió desde este punto A, que el Nasdaq se movió desde este punto A hasta este punto B, lo que representó 50 pips o pipetas también le pueden decir. Pips o pipetas o puntos. En el mercado de futuros se le llama puntos. En el mercado de forex se le llama pips. Y hay otro mercado que se le llama pipeta. Siempre que ustedes escuchen eso, te está diciendo cuál es el recorrido del precio, qué distancia se movió desde un punto A hasta un punto B. Entonces, muchachos, lo que le da valor, lo que le da el valor monetario a eso es el lotaje. Y ahí es que podemos decir que 50 pips, dependiendo del lotaje, 5 lotes, 2 lotes, 3 lotes, el lotaje que tú estés usando, entonces eso te va a dar un valor monetario que puede depender del apalancamiento que tú estés usando. Eso se puede traducir en $500. Esto es variable. El lotaje es variable. Esto es un ejemplo. El lotaje varía por el apalancamiento o varía por el tamaño de la cuenta. El lotaje que tú usas es variable. Entonces, ahí sí podemos hablar de dinero. Cuando ya tú tienes una cantidad de pips o de puntos, dependiendo del lotaje, eso te va a dar una unidad de dinero. Ahí tú puedes hablar que ganaste $500 hoy. Cuando tú hablas de que ganaste o perdiste, realmente tú no perdiste dinero, tú perdiste pips en el mercado, un recorrido en el mercado. Si tú, por ejemplo, dices que el mercado va a subir y tú compras y el mercado baja en ese punto 100 pips, tú estás perdiendo 100 pips del mercado. Depende del lotaje que tú estés usando, eso va a tener un valor monetario. O si tú estás en venta y el mercado sube, tú estás perdiendo pips. También si la operación está a favor, tú estás ganando pips. Entonces, ¿cuál es el valor de los pips? Eso varía muchísimo dependiendo. Hoy en día tenemos diferentes tipos de apalancamiento, tenemos diferentes tipos de broker, tenemos diferentes tipos de plataformas donde el lotaje varía mucho. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, yo puedo usar 5 lotes en mi cuenta, 5 lotes, y eso en un apalancamiento 1 a 100 es un lotaje normal, es un lotaje bien. Pero hay personas que usan plataformas que tienen un apalancamiento 1 a 500 y esos 5 lotes es muchísimo en el mercado. O sea, eso va a depender del apalancamiento. Yo le voy a regalar al final de esta clase una plantilla para medir los pips, para que lo puedan hacer completamente en automático. Por ejemplo, CTrader, cuando tú hables tu operación en CTrader, te dice automáticamente, si tú quieres arriesgar $500, te dice cuánto lotaje tienes que ponerle. Entonces, el lotaje es lo que le da los valores a los pips. Entonces, a partir de hoy, no vamos a olvidar del dinero. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar solamente en tener un resultado positivo en los pips. Puede decir, oye bien, porque esto yo quiero que tú lo entiendas, lo comprendas y te quedes con esto en tu mente. Ok, vamos a olvidarnos del dinero y nos vamos a enfocar de ahora en adelante en pips. ¿Por qué? Porque para tú ser rentable solamente en un periodo de un mes o 2 meses, tú lo único que necesitas es terminar con un resultado positivo. Si tú dices que este mes de diciembre, a final de mes, tú terminaste, así sea, con 45 pips en ganancia, ya tú eres un trader rentable. Eres un trader rentable. ¿Por qué? Porque rentabilidad es terminar en positivo en un periodo de tiempo determinado. Si tú dices que en 2 meses tú terminaste con 45 pips en negativo, tú eres una persona rentable. O sea, yo quiero que ustedes hoy de verdad cambiar ese chip de que para tú hacerte rentable necesitas hacer miles de dólares todos los días o que necesitas hacer miles de dólares todos los meses. No, eso no es rentabilidad. Rentabilidad es que, por ejemplo, así sea, a final de 5 meses, tú termines con 70 pips en positivo, tú eres un trader rentable. Porque esos 70 pips en una cuenta pequeña quizás te representen esos 70 pips usando un lotaje moderado de 3, 4, 5 lotes. Puede representarte $700 normal y tú me dirás, Luis Miguel, $700 es muy poco dinero, eso no es nada. Pero imagínate lo siguiente, imagínate que este mes de diciembre o en 2 meses, puede ser para ponerlo un poquito más drástico, tú terminas con 70 pips en positivo, con 70 pips en positivo. ¿Qué pasa? Si tú tienes una estrategia, un plan de trading que te permite a final de un mes terminar o a final de 2 meses o a final de 3 meses, terminar con 70 pips en positivo, ya tú eres rentable. ¿Cuál es la fórmula para tú, haciendo lo mismo, arriesgando lo mismo, puedas aumentar ese capital, cambiando el lotaje o cambiando la cuenta? O sea, si esto, vamos para ponértelo más práctico para que no te me pierdas. Si eso, 70 pips operando a 5 lotes con una cuenta de, ¿qué te digo? Una cuenta de $5,000. 5 pips, 70 pips, 5 lotes, una cuenta de $5,000.
te representa $700 en ese tiempo, en ese periodo de tiempo determinado. Si tú quieres que este capital crezca, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Meterle más lotaje con la misma cuenta, no. Si haces eso, si le metes más lotaje, si aumentas el lotaje y no varías el capital, te vas a sobrelotear. Se entiende sobrelotear cuando tú usas mucho apalancamiento o mucho lotaje. Quiere decir que si el mercado se hace un movimiento en tu contra, te vas a poner muy en negativo. Entonces, la ecuación perfecta para que tú puedas cambiar este resultado de $700 quizás a $3,000 o a $5,000 es variando el capital, porque así vas a poder aumentar el lotaje. Y ojo con esto. Fíjate, imagínate que tú haciendo lo mismo, el mismo plan, la misma estrategia, o este mes terminas con 70 pips en positivo, pero ya tú no usas una cuenta de 5,000. Ahora tu capital creció y ya tú no usas una cuenta de 5,000, ahora tu cuenta es de 50,000. Lo que quiere decir ahora que ya tú no estás operando con 5 lotes. Ya tú vas a poder operar con 10 lotes o con 15 lotes o con 20 lotes. Ya ahora estos 70 pips, como tú estás operando con más lotaje o con más apalancamiento, ya no representan $700. Ahora esa cuenta o esas ganancias representan $7,000. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Lo que te quiero decir es que tú usando la misma estrategia, la misma ventaja estadística, el mismo plan y ganando la misma cantidad de puntos, tú puedes ser rentable y ganar más dinero solamente variando el capital. ¿Por qué? Porque si tú aumentas el lotaje con el mismo capital, te vas a sobrelotear. Y eso es fatal aquí. ¿A qué nosotros le llamamos sobrelotearse? Que, por ejemplo, miren esto es pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. ¿A qué nosotros le llamamos sobrelotearse? Que si tú tienes una cuenta de $5,000 y $5,000, cuando el mercado se mueve, 2 pips ya representa el 1% de esa cuenta o el 3% de esa cuenta, tú estás sobreloteado porque tú no puedes aguantar un movimiento en contra. Si ya el mercado se movió 3 o 4 pips y ya tienes el 1% o el 3% en negativo, es porque tú estás usando mal el lotaje. Tú tienes que usar un lotaje saludable para esa cuenta. Ojo, que al final de este bootcamp te voy a regalar una plantilla para que puedas calcular el lotaje de forma automática y no tengas que, solamente tú vas a poder insertar el capital de tu cuenta, inmediatamente tú vas a decir cuánto tú quieres arriesgar o cuánto quieres ganar y la plantilla te va a decir cuántos lotajes tienes que poner. Entonces, no vamos a olvidar del dinero, no vamos a enfocar solamente en pips, porque si, por ejemplo, este mes de diciembre tú terminas con 30 pips en positivo, ya tú eres rentable, porque esos 30 pips quizás hoy en día en una cuenta pequeña te representan $300, pero si tú aumentas el capital, esos mismos 30 pips usando la misma estrategia pueden representar hasta $30,000. Ojo con eso. Ojo con eso, porque va a depender 100% del apalancamiento. Si tú estás operando en una cuenta de $1,000,000, si tú tienes una cuenta de $1,000,000 hoy, ¿cuánto sería el lotaje que tú usas a una cuenta de $1,000,000? Algunos 100 lotes. O sea, esos 100 lotes, tú haciendo lo mismo, la misma estrategia, el mismo método y ganando la misma cantidad de puntos, vas a ganar más dinero. Por eso yo te digo que te olvides del dinero. Enfocarnos ahora en adelante en pips. Cuando tú escuchas un trader rentable hablar, el trader rentable te va a hablar de pips. Te va a decir, este mes tuve 20 pips en positivo o tuve 30 pips en negativo. Así hablan los traders. Un trader rentable no te dice, yo gané $10,000. Porque cuando te dice que tú ganaste $10,000, ¿qué es eso? Eso no es técnico en el mercado. Por eso nos vamos a enfocar en pips. Si tú logras terminar en un periodo de tiempo con una cantidad de puntos o de pips en positivo, ya tú eres una persona rentable. Sumamente fácil. Entonces, vamos a hablar hoy. Es muy importante que tú tengas eso en cuenta porque para que tú seas rentable tienes que cambiar tu vocabulario, tienes que cambiar tu mentalidad, porque la mentalidad es lo que te hace alcanzar rentabilidad. Entonces, como hoy vamos a hablar de los principios de la rentabilidad, es muy importante que tengas eso en claro. Vamos a pasar inmediatamente a ver algunos ejemplos en el mercado, cómo se calcula los pips en el mercado. Bien, vamos a verlo. Miren, muchachos, los pips lo van a calcular de la siguiente manera. Para tú calcular los pips en el mercado, es esta barra que está a la derecha, es la cotización del activo. Esto que ustedes ven aquí que varía, que está en 21,598.2000000, es la cotización del activo. Quiere decir que el Nasdaq ahora mismo cuesta o tiene un valor de mercado de 21,598. Bien, 21,598.
Para nosotros decir que el mercado se movió 50 pips hacia arriba o en compra o positivo, tenemos que tomar en cuenta estas dos cifras del número decimal. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el 21.598. Bien, para nosotros decir que el mercado varió en compra o en venta, nosotros tenemos que coger estos dos números del decimal. Y así se calcula. Si, por ejemplo, tenemos un valor aquí abajo de 21.550, la diferencia del decimal es la cantidad de pips o la cantidad de puntos que se movió el mercado. Aquí vemos claramente que hay una diferencia de 48 pips o de 48 puntos. Quiere decir que el mercado en este rango o en esa zona bajó, cayó 48 pips, 48 puntos o 48 pipetas. Para decir que el mercado subió 100 pips o 100 puntos, sería en el nivel 21.698. Aquí se movió 100 puntos. O sea, ustedes saben que como el 100 tiene tres cifras, entonces se mueve una cifra del decimal, que sería de esta que está aquí adelante. Por eso se movió 100 puntos, porque luego de que alcanzó a las 600, perdón, se movió un punto al decimal, ahí se movieron más de 100 pips, 100 puntos. Entonces, dependiendo el lotaje que tú estés usando, va a depender la cantidad de dinero que tú estés perdiendo o que tú estés ganando. Un pips en un apalancamiento normal, el del 1 a 100, un pips te puede representar $10 en un apalancamiento de 1 a 100 normal. Eso yo le voy a regalar una plantilla para que no se me pierdan con eso y que se lo calculen automático para que no me cojan lucha. Pero es muy importante que sepan de dónde viene todo y que lo puedan calcular. Con excepción del euro-yen, que el euro-yen tiene una cifra más en el decimal, pero después todo el euro-dólar, todas las divisas, excepto en el euro-yen, los índices, el Dow Jones, el SP 500, el Nasdaq, se calcula de esta forma, que te lo acabo de explicar. Sumamente claro, sumamente claro. Para tú poder decir que eres una persona rentable, lo único que tú tienes que ganar es pips en el mercado. Si tú en este mes de diciembre terminaste con 20 pips en positivo, ya tú eres rentable. Tú no tienes que hacer miles de dólares diarios. Porque si tú tienes una buena gestión con 20 pips que tú le ganas al mercado, ya tú eres rico, eres millonario y no lo sabes. Lo que pasa es que tienes que conocerlo y saber hacerlo. Tienes que saber el apalancamiento, la gestión y el plan que tú estés utilizando. Pero aquí te vamos a entregar todo eso. Entonces vamos a hablar hoy también de lo que es el creador de liquidez o el no market maker. Un market maker es un creador de liquidez. Grábense este nombre, el que crea la liquidez en el mercado. ¿Por qué es importante hoy hablar de los principios de la rentabilidad? Porque para tú llegar a rentabilidad, para tú llegar a tener periodos positivos, tienes que saber muy bien cómo calcular los pips y cómo entrar y salir del mercado. Y para eso tienes que conocer cómo se mueven los institucionales o los creadores de mercado. El market maker es una persona que sabe cuándo entrar y cuándo salir. Y hoy nos vamos a enfocar en ver estos niveles importantes. Ayer nosotros habíamos tocado el tema de temporalidades y fractalidad. Dentro de esas temporalidades vimos que mientras más grande sea la temporalidad donde identifiquemos estos puntos importantes, más liquidez. Por ejemplo, hoy vamos a verlo. Por ejemplo, en esta temporalidad de 4 horas, podemos identificar zonas importantes de esta resistencia. Por ejemplo, tenemos una zona de resistencia aquí, tenemos otra zona aquí, tenemos un soporte por aquí. Hoy vamos a hablar algo muy importante que la gente conoce como voz, ruptura de mercado, continuación. Muy importante este tema, muy importante este tema. Es un poquito parecido al tema de ayer, pero con la diferencia del concepto. Y antes de continuar con este video, déjame recordarte que si estás realmente comprometido con tus resultados, ya está disponible nuestra mentoría personalizada 1 a 1, donde te enseño mi metodología 5K en 90 días para que puedas ganar tus primeros $5,000 de trading. Puedes aplicar haciendo una llamada con nosotros, haciendo clic al link que está en este video. Hoy vamos a llamar a la ruptura de un nivel de resistencia, que es el punto más alto donde el mercado no puede llegar, le vamos a llamar break up. Hay mucho nombre en el mercado. El break up es una ruptura de una resistencia. Break up se le llama a esta ruptura de esta resistencia. Otra factora importante es que cuando hay un break up, esa resistencia luego viene a pasar a un soporte. Cuando hay un breakout, vuelve a pasar a un soporte. Y cuando hay un breakout, el mercado toma fuerza. Aquí los proveedores de liquidez, como toman toda la liquidez que están en estos puntos, el mercado toma fuerza. Bien, por eso yo le decía ayer que los puntos de nosotros operar como
operadores son los puntos de soportes y resistencias, porque los puntos de soportes y resistencias son los puntos de liquidez del mercado. Fíjate cómo esta resistencia, que está muy bien marcada, luego pasa a un soporte. Mírenlo aquí. Entonces tenemos resistencia, soporte. Le vamos a llamar breakdown a la ruptura de un soporte. Para que tú veas la ruptura de un soporte, vamos a buscar una. Vamos a ver. Una ruptura válida. Ok, aquí tenemos una. Ojo con esto. Ojo con esto. Mientras más interacción, o sea, mientras más testeo tenga la zona, más importante es. Por ejemplo, aquí, una, dos. O sea, esto es un soporte muy bueno. Un soporte muy bueno. Aquí también tenemos una. Aquí tenemos una falsa ruptura. ¿A qué le llamamos falsa ruptura? A este movimiento donde el mercado cae y vuelve y se regresa. Es una falsa ruptura. A esto que está aquí es una ruptura válida. ¿Por qué? Porque el mercado nunca volvió. O sea, aquí tenemos un breakdown. ¿A qué le llamamos breakdown? A la ruptura de soporte. Ojo, porque esto es muy importante para que tú puedas entender la dirección del mercado, el contexto del mercado y las tendencias del mercado. Una tendencia alcista, yo se lo explicaba desde el primer día, pero que no me puedo cansar de decírselo. Una tendencia alcista es la que está siempre rompiendo, haciendo nuevos máximos, rompiendo las resistencias. Una tendencia alcista es la que está haciendo nuevos máximos, rompiendo las resistencias. La resistencia va rompiendo resistencias. Una estructura bajista es esa que está haciendo nuevos mínimos, rompiendo los soportes. Es sumamente importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque así vas a poder entender la dirección del mercado. Cada vez que el mercado hace una ruptura de estos niveles importantes, se mueve muy duro a favor o en la misma dirección. Mira cómo el mercado, luego de que rompe este nivel, se mueve duro. Y es muy importante que logres entender esto. ¿Cuánto PIB se mueve desde este punto hasta este punto? Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Aquí hay más de 800 puntos en venta. Eso es mucho dinero. Más de 800 puntos se movió, más de 800 pips. O sea, el tú poder identificar este tipo de acontecimiento te puede dejar mucho, mucho dinero en el mercado. O sea, tú cazar un movimiento de 800 puntos es una locura. Eso es demasiado dinero. Demasiado dinero. 800 puntos, 800 pips. Mi hermano, 800 pips. Ahí, ese es el nivel institucional. O sea, una persona que caza 800 pips en el mercado es un market maker, es una institución. Y hoy también vamos a hablar un poquito de los niveles institucionales para que puedas identificar cuáles son esos niveles donde los bancos tienen sus órdenes guardadas, sus órdenes transadas. Por ejemplo, fíjate que esto no es magia, que esto no es algo que a lo loco. Los niveles institucionales son los siguientes. Los niveles institucionales son los que terminan en 00. Por ejemplo, el 500 es un nivel institucional, el 400 es un nivel institucional, el 300, nivel fuerte institucional, 600, nivel institucional. Estos niveles se van a identificar en la misma barra de cotización del activo en números enteros. Por ejemplo, el 18,500. Esto que está aquí, 18,500, míralo aquí, 18,500. Mira mi puntero, el 18,500 aquí. O sea, tenemos toda esta zona como un nivel institucional. Es un nivel fuerte institucional. ¿Por qué? Porque el decimal termina en 18,500. Y yo te acabo de decir que el 500 es un número institucional. Ojo, mientras más cero tenga la zona, más fuerte es. Y vengan a ver esta belleza porque hoy te voy a abrir los ojos para que tú puedas interpretar cómo se mueven los bancos o los creadores de liquidez. Los creadores de liquidez se mueven a estos puntos institucionales y siempre van a ser puntos de soportes y resistencia, o sea, puntos de liquidez del mercado. Son estos números que te acabo de decir. No tengo que mirarlo, pero estoy casi seguro que este es un nivel institucional. ¿Por qué? Porque es un nivel que generó mucho movimiento en venta. Vamos a comprobarlo. Estamos aquí, miren aquí, vamos aquí al precio de la cotización y vamos a ir al puntero, vamos a buscar, miren aquí, el 19,900. 19,900 es este nivel, un nivel institucional. Nivel institucional. Estos niveles lo usan los bancos, instituciones y creadores de liquidez para guardar sus órdenes. Una vez el mercado llega a estos tipos de zonas o puntos, ellos liquidan, ellos saben qué tienen que hacer. Y siempre se van a mover entre un punto institucional hasta el próximo punto fuerte institucional. Siempre, 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 muchachos. Fíjate. Miren aquí, este es el 20,500. Mírenlo aquí en mi puntero. Esta zona es 20,500, aquí abajo. Mírenlo ahí. El 20,500. Todo esto que está aquí. Zona institucional. Mira cómo la zona institucional la usan como resistencia, la usan como soporte. Porque son esas zonas donde los bancos tienen liquidez, tienen órdenes ahí en esos niveles.
mientras más cero tenga la zona, más fuerte es. Estoy seguro que también esta es una zona institucional. No tengo ni siquiera que mirarlo. Solamente con yo ver la cantidad de pips que el mercado cayó desde esa zona, yo sé que ahí hay una zona institucional donde un banco vendió. Y si tú te pones y buscas la cotización de ese nivel, vamos a comprobar. Este es el 20.700. Es el 20.700 aquí. Ahí está, el 20.700. Mira, 20.704, el 20.700 ahí tiene que estar ahí. Ahí, 20.700. Zonas institucionales. Identificando simplemente las zonas institucionales, tú tienes ya lo que son zonas de soportes y resistencia, tienes ya lo que son zonas de liquidez o zonas importantes. Solamente identificando estos puntos. Mira aquí, estoy casi seguro que es una zona institucional. Es el 17.300. Esta que está aquí es el 17.300. 17.300. ¿Ves qué fácil? ¿Ves qué fácil, verdad? Poder identificar estas zonas. Y si tú logras identificar estas zonas, ya tú tienes zonas de soportes y resistencia o zonas de oferta y demanda, zonas de liquidez. Las zonas institucionales son zonas de liquidez donde los bancos o los creadores de liquidez tienen sus órdenes. Muy importante esto. Ahora bien, muchachos, fíjense cómo funciona la estructura de mercado. ¿Cómo funciona la estructura de mercado? Para que una tendencia cambie, y es lo más difícil de detectar en el mercado, nosotros como operadores somos cazadores de tendencia. Y como la tendencia es nuestra amiga, siempre tenemos que buscar la forma de ir a favor de esa tendencia. Entonces, para que una tendencia se dé, siempre tiene que estar haciendo rompimiento de estructura. En una tendencia alcista, que tiene que estar haciendo esta zona, o sea, esta tendencia, rompiendo cada vez los niveles de resistencia. Si nosotros vemos que inmediatamente el mercado llegó a una zona de resistencia que no ha podido superar y que está distribuyendo órdenes, o sea, que el mercado, ya ustedes lo vieron esto, distribución, es el fin de una tendencia alcista, es porque ya la tendencia está cambiando. O sea, para que esta tendencia tenga continuidad, tiene que romper esa resistencia. Tiene que romper ese nivel institucional, tiene que romper ese punto de liquidez, tiene que romper la resistencia, tiene que ese nivel importante, como tú le quieras llamar. Nivel institucional, como tú le quieras llamar. Pero tiene que romperlo, tiene que haber una continuidad. De lo contrario, si vemos que el mercado entra en una distribución, es muy probable que esa tendencia ya esté cambiando. Es lo mismo que pasa en una tendencia bajista. En una tendencia bajista, para que la tendencia se confirme, esta tendencia siempre tiene que estar rompiendo los mínimos o los soportes. Siempre tiene que estar eliminando soportes, siempre, siempre. Eliminando los soportes y eliminando los soportes. Siempre tiene que eliminar los soportes. Si nosotros vemos que en una tendencia bajista hemos llegado a un nivel importante, dígase nivel de soporte, nivel institucional, punto de liquidez, lo que le quieras llamar. Y en ese nivel, nosotros vemos que el mercado está acumulando órdenes y no ha logrado superar esto. Es muy probable que la tendencia esté cambiando. Sumamente fácil, elemental. Sumamente fácil, elemental. Tú poder identificar estos puntos es lo que te va a llevar a tener una mejor lectura de mercado, muchachos. Una mejor lectura de mercado. Ahora vamos al gráfico. ¿Por qué es importante que nosotros operemos a favor de la tendencia? Porque la tendencia es nuestra amiga. Y uno de los principios de tu entender es que la tendencia nunca se le lleva a la contraria. Y una tendencia siempre, siempre está en vigencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los traders que no son rentables están buscando cazar una caída en una tendencia alcista o están buscando cazar una subida en una tendencia bajista. Eso es fatal, muchachos. Eso es fatal. Por lo que nosotros siempre, siempre nuestro trabajo es cazar la tendencia. Y para tú poder cazar la tendencia, tienes que saber cómo funciona la estructura de mercado. Ok, y ojo, porque ayer yo le decía algo importante, yo no uso indicadores, yo no uso Fibonacci, yo no uso EMAs, yo no uso plantillas, yo no uso nada. Mientras más limpio esté el gráfico, más nivel tiene el profesional. Ustedes nunca van a ver un profesional operando con cientos de indicadores. El profesional de verdad opera con el gráfico en limpio, así como se ve en mi pantalla ahora mismo. Nada de indicadores. Yo les voy a recomendar un indicador que yo uso, pero es un indicador de temporalidades para identificar las sesiones. Pero el que sabe lo que está haciendo sabe que esto es un nivel de soporte. Y mira qué nivel más importante, porque es un nivel institucional fuerte. Yo le dije que mientras más cero tenga el decimal, más fuerte ese es el nivel. Y mira cómo este tiene el 17.000. Eso es un nivel sumamente importante.
Este es el 17.000, un nivel institucional sumamente importante. Mientras más cero tenga ese nivel, más importante es. Si tú te das cuenta, bro, solamente con tú saber que esto es un nivel institucional y identificar la tendencia, que es una tendencia alcista, esto es una zona de compra, esto es una zona de demanda o de compradores o como tú le quieras llamar, es una zona de liquidez, es una zona de demanda. Y mira, si tú hubieses hecho una compra ahí, todo lo que ha subido el mercado ha subido cientos de puntos luego de que llegó ahí, cientos de puntos luego de que llegó ahí. Entonces, entender eso te puede hacer tener buenas entradas. Ahora, ¿cómo tú le das seguimiento a la estructura o a la tendencia? Ustedes saben que la tendencia alcista tiene que venir rompiendo todos los niveles de resistencias. Entonces, vemos que aquí tenemos un nivel de resistencia. Tenemos resistencia. ¿Qué vemos aquí? Luego de que tenemos la reacción contraria, el mercado retoma la liquidez de las órdenes que se abren en esta zona. O sea, aquí abrieron órdenes de compra, la cual logra superar la resistencia, distribuye estas órdenes que se abrieron aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo punto importante. Ok, el institucional abre órdenes de compras aquí en una tendencia alcista, es para superar esta resistencia. Una vez se da el break up o ruptura de resistencia, ¿qué va a pasar? Que el mercado va a coger fuerza. ¿Por qué? Porque ha tomado toda la liquidez de estos puntos. Entonces, eso es continuidad de la tendencia. Bien, la tendencia continúa hasta otro punto importante. Vemos aquí resistencia. Bien, el mercado cae, vuelve a abrir órdenes, estas órdenes que se abren aquí para romper nuevamente el punto de resistencia. ¿Ve por qué es importante operar a favor de la tendencia? Porque si tú logras operar a favor de la tendencia, siempre vas a tener el mercado a tu favor. Entonces, miren esto. Esto es otro punto institucional. Este es el 18.300. Otro punto institucional es el 18.300. Fíjate que cada vez que el mercado tiene una reacción importante, la mayoría de las veces es desde un punto institucional. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo punto importante o hasta el próximo punto institucional. Así funciona. Este es el 20.000. Es un punto institucional fuerte. El 20.000. Mientras más cero tenga los números decimal, más fuerte es ese nivel. Entonces tenemos otro punto importante, tenemos resistencia aquí. ¿Qué hace el mercado? Resistencia, vuelve a abrir órdenes de los compradores en esta zona. ¿Para qué? Para poder superar o romper esta resistencia. ¿Y qué significa esto? Continuación, continuidad. Cada vez que tú ves el rompimiento de una zona importante, dígase soporte o resistencia, eso significa que la tendencia continúa, que la tendencia continúa. Y recuerda que cuando estamos hablando de tendencia, estamos hablando de dirección, continuidad. ¿Qué pasa si el mercado llega a una resistencia y no logra superarla? Que el mercado cambia, el mercado cambia. Ya aquí, por ejemplo, vemos claramente que el mercado llega aquí, no logra superar esto, ok. Abre las órdenes de compra aquí para buscar superar esto y mire este rechazo que tiene, esta mecha rechazada por la zona. ¿Y qué pasa? Viene el primer rompimiento de estructura bajista. ¿Por qué se genera el primer rompimiento de estructura bajista? Porque eliminó este soporte, eliminó esta zona de liquidez. Bien, ¿qué pasa? Que la eliminó, bro. Ruptura, eso es un breakdown. Breakdown. ¿Y qué pasa cuando tenemos breakdown? Que puede ser que estemos en el inicio de una tendencia bajista. Porque cada vez que el mercado está rompiendo los soporte es porque estamos en una tendencia bajista. Le puedes llamar punto de liquidez, punto importante, puedes llamarle soporte, como tú quieras. Entonces, fíjate cómo ya tú vas entendiendo cuándo el mercado tiene continuidad y cuándo el mercado ha cesado de esa tendencia. Y si te pones a ver bien, esto es una distribución. Tenemos la ruptura de ese soporte, breakdown. Y miren cómo el mercado cae, tiene nuevamente un retroceso, tenemos otra zona de soporte aquí. ¿Y qué pasa? Que el mercado vuelve y rompe el soporte, entonces ya estamos frente a una tendencia bajista. ¿Por qué estamos frente a una tendencia bajista? Porque ha empezado a romper los soportes, ha empezado a eliminar los soportes. Y a una ruptura de soporte se le llama breakdown. Y cada vez que hay ruptura de soporte es porque estamos en una tendencia bajista. Entonces tenemos soporte. Vemos que este soporte ahora pasa a convertirse ¿en qué? En resistencia. Entonces el mercado intenta romper nuevamente y no puede y sigue cayendo duro. Vemos cómo vuelve en este soporte y tiene otra ruptura de soporte y sigue los breakdown. Entonces, para que una tendencia bajista se confirme, siempre tiene que estar rompiendo los soportes, siempre tiene que estar haciendo breakdown. Para que una tendencia alcista se confirme, siempre tiene que estar haciendo ruptura de resistencia y haciendo break up. Van a conocer eso por ahí con otros nombres. Y mira aquí ya cómo el mercado nuevamente cambia la tendencia. ¿Por qué cambia la tendencia?
porque acaba de eliminar nuevamente ahora esta zona de soporte que se convierte en una resistencia, el mercado logra romperla. ¿Y qué es lo que se le llama a esto? Una ruptura de una resistencia, break up. Y ahí vuelve a cambiar la tendencia. Entonces tú te vas a dar cuenta cuando la tendencia tiene continuidad o cuando la tendencia tiene un cambio por las rupturas de estructura. Sumamente claro, elemental. Elemental. Miren cómo él tiene el breakout aquí. O sea, que ya la tendencia bajista ha terminado. Inicio de una tendencia alcista. Y miren cómo esto que se convirtió anteriormente en este soporte primero, luego en esta resistencia, ahora vuelve a convertirse en un soporte nuevamente. Ahí está. Combinado a un punto institucional. Compra, eso es una zona de compradores, una zona importante de compradores que si tú sabes entender la estructura de mercado, sabes que ese era el punto de tú entrar en compra al mercado, ese nivel que está aquí. Va a depender del horario, va a depender si hay noticias, si no hay noticias, de un sinnúmero de cosas, pero este es el concepto real y lo que funciona verdaderamente en el mercado. Nada que otra cosa, no existe otra cosa. Esto es la estructura de mercado 100% explicada y funcional. Esto es lo que realmente así funciona el mercado. Así funciona esto, bro. Si tú escuchas otra cosa por ahí, otra explicación por ahí, no creo en otra explicación. Esta es la explicación real de la estructura de mercado, bro. Y estos son los principios que tú tienes que dominar si quieres llegar a ser rentable. Ya tenemos una hora, ya se terminó. Hoy me gustó mucho la clase porque estos conceptos, muchachos, son muy importantes realmente. Créanme que son muy importantes. Entender esto te puede cambiar la vida. Y si verdaderamente tú estás queriendo aprender trading, tómatelo como algo real, como algo en serio. Ponle disciplina, ponle consistencia porque tú lo vas a lograr. Y si de verdad tú estás buscando esto como una profesión que puede cambiarte la vida, como me ha cambiado a mí la vida también, tómatelo en serio. Tómatelo en serio, de verdad. Es mi mejor consejo que te puedo dar esta noche. Tómatelo en serio, tómatelo como que tu vida dependiera de esto y en los próximos meses o en los próximos años tu vida va a cambiar. Así que nada, muchachos, feliz noche, muchísimas gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Hoy fue nuestra clase número 4 de este bootcamp, Trading desde cero.